de Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Desde que el pasado mes de abril comenzó el adesentamiento y transformación de la Policía Nacional, la Comisión de Depuración nombrada al efecto por decreto ejecutivo en abril de este año ha estado bajo la mirilla crítica de la sociedad. El pueblo hondureño se parapeta tras redes sociales y prensa nacional para observar la profilaxis histórica en la que con bisturí en mano el equipo nombrado por el presidente de la República partió de la alta oficialidad, comisarios y subcomisarios, hasta que llegue a las clases para sacar a los malos elementos de la institución. La labor no ha sido fácil, sí complicada, todavía incompleta, aunque necesaria para que la policía retome principios básicos de su existir, como es servir y proteger a una sociedad arrinconada que necesita de ellos para enfrentar la inseguridad e impunidad. Así lo demuestran el despido de la cúpula de la Policía Nacional de años anteriores y las pesquisas en los expedientes de ese grupo selecto y de otros elementos cuyos ingresos no coinciden con lo devengado en salarios en sus años de servicio. Medidas radicales como el despido de 5 de 9 generales, separación de 30 subcomisionados y 27 comisionados por sospechas de delitos, así como en los crímenes de los sales antidrogas Julián Aristides González y Alfredo Landaverde. El entrar de lleno en adecentar la entidad policial concita amenazas, pero también importantes atracciones como el respaldo de Transparencia Internacional y el acompañamiento de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MASI, además del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección de Investigación e Inteligencia, Comisionado de Derechos Humanos y el acercamiento de la MASI. Y pese a cierta lentitud de estos entes públicos, aún así aportan elementos indispensables en información y desempeño de los 9 generales, su jefe actual, 108 subcomisionados y quedan pendientes las escalas primarias de la entidad policial. Por ser una acción emprendida desde el Poder Ejecutivo, existe cautela por situaciones como el extravío del expediente del ex jefe policial Juan Carlos Bonilla, denuncias sin respuestas de la subcomisionada María Luisa Borjas y el retiro de la seguridad al general Ramón Savillón, situación que él alega como una justificación para salir del país. Savillón estuvo al frente de las operaciones que llevaron a desmantelar los carteles más importantes del narcotráfico en el país, todos ellos hoy extraditados a Estados Unidos. Tampoco hubo eco en las denuncias contra el exsecretario de Seguridad Óscar Álvarez y de su segundo al mando, Armando Calidonio, en las que la subcomisionada María Luisa Borjas lo relaciona al narcotráfico y su presunta extradición a Estados Unidos. Para la entrevista, Carlos Zelaya. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy lunes 30 de mayo. Tengo un interesante programa con 3 distinguidos invitados. Voy a saludar primero a la abogada Vilma Morales, es presidenta de la Corte. Mucho gusto. Abogada, mucho gusto, Raúl. Es un gusto que esté aquí. Gracias por esta invitación. El pastor Alberto Rosa. Raúl, gracias. Y el amigo Omar Rivera. Omar, bienvenido. Contento de estar acá en tu programa, Raúl. Les agradezco a los 3 que hayan aceptado mi invitación. Y vamos a hablar sobre la depuración de la policía. Ustedes, pues, saber los resultados, la diferencia de la policía, el Ministerio Público y qué es lo que ellos han estado haciendo. Hoy iniciar iniciativas puntuales realizadas por la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía, doña Vilma. Bueno, en primer término yo creo que reiterar el agradecimiento de esta invitación, licenciado Valladares, tal vez puntualizar que apenas esta organización que se crea mediante un decreto del Congreso Nacional y que se define por el Poder Ejecutivo, comenzó su tarea el 13 de abril del presente año. O sea, como podemos ver, tenemos poco tiempo de trabajo, pero con resultados que pueden ser evidenciados por la ciudadanía hondureña con mucha precisión. En primer lugar, analizar lo que han venido siendo varios estudios que venían realizando
desde la Secretaría de Seguridad con la cooperación internacional. Dígase la Organización de Estados Americanos, la cooperación del gobierno chileno y del gobierno colombiano para el país y de otros cooperantes, y sin dejar de mencionar la importancia que ha tenido la presencia de la sociedad civil como ASJ y las diferentes organizaciones que se engloban en esta organización y Transparencia Internacional. Eso permitió definir un esquema de hacia dónde conducir este proceso sobre el cual estamos trabajando y que en este curso de esta entrevista creo que podemos profundizar con mayor énfasis. Pastor Alberto Solórzano, ¿qué lo motivó a aceptar esta nominación y buscar la depuración de la policía que tanto se necesita en el país? Bueno, yo creo que todos estamos sumamente conscientes de cómo ha venido funcionando de manera irregular la policía en el país. Creo yo que como ciudadanos ya hemos llegado a un clímax, a un punto de quiebre, y no podemos ser indiferentes a eso. Desde el contexto de la Iglesia, nosotros estamos muy conscientes de todo lo que está pasando en el país, somos parte del país, somos ciudadanos y tenemos la responsabilidad no solo de estar en las cuatro paredes de la Iglesia, sino de poder incursionar en forma pragmática, en forma activa y colaborar con los esfuerzos del país. Sabe, Raúl, a nuestra Iglesia, o era miembro de nuestra Iglesia, el general Aristides González. Personalmente yo oré con él cuando él aceptó esta responsabilidad, pastoreaba a su familia, a su esposa, a su hija, y fue un impacto muy fuerte para mí lo que pasó con él. Cotidianamente nosotros estamos interactuando con personas que están sufriendo el efecto de la violencia y de cosas que no están pasando bien en la policía, y uno cómodamente puede estar en su iglesia, en su oficina, en el púlpito, predicando los fines de semana, eso es cómodo, pero creo yo que tenemos una labor que va más allá de ese contexto, y ha sido una experiencia extraordinaria participar con los comisionados, la abogada Vilma, Omar. Ha sido una gran experiencia y siento yo que si me dieran la oportunidad de volver a repetir esto, lo volvería a hacer con todo gusto, porque creo que el resultado de este esfuerzo va a dejar algo muy positivo para el país. Señor Omar Rivera, usted como representante de la sociedad civil, ¿qué piensa que al asumir el cargo, al asumir esta enorme responsabilidad? Fueron 4 años que nosotros estuvimos presionando a las autoridades por esto. Fueron 4 años que nosotros incidimos ante los tomadores de decisiones para que pudieran tomar conciencia que a lo interno de la policía existían agentes de escala básica y oficiales que no llenaban o no cumplían el perfil de idoneidad. Fueron 4 años que nosotros demandamos hacer una depuración de arriba hacia abajo, empezando por los generales, siguiendo por los comisionados, subcomisionados, comisarios, y así en adelante. Y privilegiando la persecución de delitos como el enriquecimiento ilícito y ese vínculo que tenían con bandas del crimen organizado y carteles del narcotráfico, redes de corrupción, maras y pandillas. Y cuando existió ese consenso en el Congreso Nacional para delegarle esta responsabilidad a ciudadanos que colaborarían con las autoridades, pues no dudamos, no solamente a título personal, sino en función de las plataformas de las cuales nosotros formamos parte, no dudamos en participar. Y en 45 días, Raúl, hemos hecho lo que lamentablemente no se hizo con más de 200 millones de lempiras que se invirtieron en la depuración en los últimos años, ni de todo el esfuerzo que se manifestaba públicamente a través del discurso, no solamente de quienes detentan el poder, sino de aquellas fuerzas políticas que analizaban el tema o participaban en la toma de decisiones,
se concretizó por parte de esta comisión haciendo una rigurosa evaluación de los generales, de los comisionados y los subcomisionados. Ahora vamos por la cintura de la cúpula policial. Estamos analizando más de 100 comisarios, vienen los subcomisarios, inspectores, subinspectores y clases, y yo espero que en menos de 3 meses nosotros ya hayamos concluido la etapa de evaluación de ese liderazgo policial y proceder a un proceso de recertificación de los que hoy nosotros hemos ratificado. ¿Qué queremos decir con eso? Que aquellos que se han quedado no es que les hemos dado un cheque en blanco. Aquellos que se han quedado en la estructura policial van a ser todavía más exigidos, van a ser sometidos a rigurosas pruebas de confianza para garantizar que quienes van a dirigir en los próximos años la Policía Nacional son personas comprometidas, no solamente con el mandato a la ley, no solamente con una conducta intachable, honesta y correcta, sino que tienen la capacidad de poder salvaguardar nuestra integridad física y material, porque no es justo que nosotros estemos invirtiendo millones de lempiras, miles de millones de lempiras, en financiar aparatos policiales a través de presupuesto ordinario de la República, a través de la tasa de seguridad, recibiendo recursos de la cooperación internacional, para que los policías, en lugar de combatir el crimen, se dediquen precisamente a actuar como criminales, o para que un policía, en lugar de perseguir a un narcotraficante, a un marero o a un corrupto, en lugar de perseguirlo se haga de la vista gorda, o de que alguien esté ahí como paracaidista, que esté sin cumplir una misión, ganando enormes cantidades de dinero en posiciones decorativas, periféricas, no estratégicas, que impacten positivamente en la población. De tal manera que en estas 7 semanas de trabajo nos sentimos sumamente complacidos de haber hecho lo que ha estado a nuestro alcance y con valentía y entusiasmo estar comprometidos a cumplir esta responsabilidad que nos ha delegado el presidente de la República con el apoyo de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. El doctor Denis Castro Bobadilla les hace una pregunta. Saludamos al doctor. Raúl, pregúntele a sus distinguidos invitados si tienen las facultades la comisión para investigar el destino de 200 millones que gastó la DISP. Bueno, yo le contestaría, y bueno, saludo también al doctor Denis Castro, sabemos de su capacidad, de su profesionalismo. Considero que ese es un trabajo que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas. Ese es el órgano competente para verificar el buen uso y destino de los recursos de la hacienda pública que se les han proveído para realizar su tarea. Abogada, la voy a interrumpir. Fíjate que es interesante eso que usted está diciendo, porque es que ustedes no son que van a investigar si robó o no robó los policías, sino que la función de ustedes es otra. Es totalmente, y agradezco realmente, verdaderamente esa consulta, porque hemos tratado todos los comisionados y el señor ministro de Seguridad de aclarar que nuestro rol no corresponde ni a sustituir al Ministerio Público, ni a sustituir al Tribunal Superior de Cuentas, y mucho menos a la Procuraduría General de la República, al CONADE, a todos los organismos, igual al Poder Judicial. Sí corresponde, como comisión, tal cual lo dice el decreto 21/2016, que aquellos hallazgos que representen la presunta comisión de ilícitos, sí remitirlos al Ministerio Público, y en lo que corresponda remitirlos también al Tribunal Superior de Cuentas. De otra manera, creo que en el caso de la DIEC lo importante es evaluar qué se hizo con los recursos materiales y humanos y los costos que esto ha tenido, esta operatividad. Nos parecería es totalmente responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas, y ver realmente si en el marco de la ley que los engloba a ellos cumplieron su tarea. Sí, bueno, la verdad es que, como se ha reiterado y hemos querido enfatizarlo, Raúl, nosotros tenemos un parámetro bien definido de acción. Interesantemente, la comisión, y lo hemos también mencionado en forma reiterada, en este ejercicio que estamos haciendo,
aparte de enterarnos de la pobre información que la Secretaría de Seguridad tiene respecto a los mismos policías en términos de expedientes, hemos logrado, por esa afluencia, esa convergencia de información que ha venido de diferentes sectores, de instituciones, mejor dicho, de alguna manera como construir nuevos expedientes. Dotar de información expedientes donde no había. Nosotros lo hemos mencionado, cuando pedimos la información de los 9 generales, para nosotros fue una gran sorpresa encontrar que el contenido del expediente de cada uno de esos generales eran 2 hojas nada más. 2 hojitas, la primera hoja eran datos generales y lo otro eran faltas, que llegó tarde, que por decirle los zapatos no los llevaba bien lustrados, que no se había puesto bien el uniforme, o sea, cosas que en realidad una persona que tiene más de 20 años de estar en una institución, ¿cómo es posible que el expediente esté engrosado nada más con 2 hojas? Entonces, toda esta información, lo vuelvo a mencionar, que hemos estado recibiendo, nos ha permitido construir nuevos expedientes y es responsabilidad de la comisión, en su momento, como lo ha dicho doña Vilma, en el caso de aquellos expedientes donde hubiesen indicios de posible delito, nosotros no podemos proceder con eso. Hay ya instituciones que se encargan de ese trabajo y lo nuestro es remitir, y lo haremos en los próximos días, lo haremos públicamente, vamos a remitir esa información al Ministerio Público y a cualquier otra instancia para que sean ellos los que se encarguen de darle seguimiento y poder judicializar en el caso de que hubiese culpabilidad. Recuerde que nadie es culpable hasta que se le demuestre. En ese sentido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que va en 2 direcciones, donde hay indicios, hay depuración, y donde ya la persona no encaja en la nueva estructura, hay reestructuración. Eso es importante también mencionarlo, Raúl, que no toda la gente que está saliendo por depuración. Este es un proceso de reestructuración. Lo primero que la comisión hizo fue definir la nueva estructura de la policía. Repítame eso, no todos están saliendo por reestructuración. Por depuración. Por depuración. Por depuración. En el caso de personas que hay algún tipo de indicio que le vincule a un ilícito, entonces usted ve que las personas que salieron señaladas en las publicaciones del New York Times y de aquí del Heraldo, esas personas están suspendidas, es decir, están bajo disponibilidad, a ellos se les puede requerir en cualquier momento, y hay personas que sí salieron por reestructuración, que no es que se les está vinculando a nada en particular. Eso es bien importante, porque en la mente de la gente, todo el que está saliendo sale por depuración. Hay una nueva estructura de la policía que fue una de las cosas primeras que hizo esta comisión, es definir la nueva estructura, porque cómo encajar a personas en la vieja estructura, entonces no tiene sentido reestructurar. O sea, fue de los primeros esfuerzos que la comisión hizo. Y este es un trabajo integral, Raúl. Nosotros estamos trabajando esta parte de depuración, reestructuración de la policía, pero a la par, ya lo ha dicho Omar, está la recertificación de los que quedan, está el nuevo policía, que en su momento también es importante dar a conocer qué está ocurriendo con la nueva formación de policía. Viene una generación emergente de policías extraordinaria, con otro tipo de formación, con otro tipo de enfoque, más comunitario, con una conciencia bastante fuerte, un compromiso para no repetir esto que se ha dado en la policía, de tal manera que este esfuerzo lo vamos llevando de a poco, con mucha determinación, pero basados en un cronograma de trabajo y con alto sentido de compromiso. Omar. Yo creo que hay que evaluar el modelo que se utilizó para depurar, que sin duda alguna fue equivocado. Aquí le pusieron toda la carga a la DSP, una institución nueva, que además... ¿Y ustedes qué modelo están utilizando? Explico lo primero. Sí. Yo creo que hubo un error de pensar que los zares de la depuración eran los miembros de la DSP. Ahí se cometió un error, porque ellos tenían limitaciones, igual que tenemos nosotros. Si usted le suma que el desempeño de ellos a todas luces no fue el que la sociedad esperaba, ahí hay un doble problema, porque no solamente estaba malo el diseño, sino las personas que en su momento nombraron no tuvieron la capacidad
de responder al mandato con creatividad, con efectividad, priorizando. No empezaron de arriba hacia abajo, sino empezaron a colocar en la estructura policial, en el andamiaje policial, investigaciones aquí, investigaciones allá, no persiguiendo redes que operaban dentro de la policía, no yendo por el pez gordo. Se ensañaron con la sardina, con el gato ahí, con el de escala básica. Y ese fue un error de enfoque. Pero además, el hecho de tener la esperanza que la DSP iba a resolver los problemas de la corrupción policial es un error, porque para que usted pueda llegar a sancionar un delincuente vestido de uniforme, usted necesita capacidad para poder auditar, capacidad de sus entes contralores del Estado, eficiencia por parte y efectividad por parte de las unidades de investigación criminal, una enorme especialización por parte de esas fiscalías del Ministerio Público y una acción valiente por parte de los jueces. Ese andamiaje, operador de justicia y contralor del Estado, Raúl, falló. Y la exigencia por parte de la población, la exigencia por parte de los medios de comunicación, no fue lo suficientemente contundentes a todos aquellos que eran protagonistas de una acción para realizar la verdadera limpieza en la policía. La diferencia ahora es que nosotros les quitamos el uniforme, nosotros le quitamos la chapa, nosotros les quitamos el arma de reglamento y les quitamos el poder que muchos de ellos han mal utilizado. Y remitimos la documentación de los supuestos actos ilícitos a los órganos que tienen que actuar. Esa es una diferencia significativa, de tal manera que aquí la comisión llega en ese recorrido hasta cierto tramo y de ahí en adelante le corresponde al Tribunal de Cuentas, le corresponde al Ministerio Público y le corresponde a los organismos judiciales. Si nosotros, Omar, eso como ciudadanos... Eso es importante que ustedes lo destaquen, porque ustedes van a hacer esto y de ahí les toca al tribunal. Raúl, si nosotros no somos lo suficientemente contundentes y ejercemos la presión del caso a investigadores criminales, fiscales y jueces, nosotros ahí vamos a reeditar el fracaso que en el pasado se ha tenido. De tal manera que es muy importante que la gente se dé cuenta que usted tiene un ámbito de su competencia. Le voy a poner un ejemplo. Si usted sospecha que aquí, en su canal, existe un empleado que viola a su hija, si usted sospecha que aquí usted tiene a alguien que se dedica a una actividad criminal, al margen de las labores cotidianas que tiene un camarógrafo o un editor o un periodista, ¿usted qué hace en primera instancia? Usted hace dos cosas. Usted lo despide, usted lo separa de esta estructura para no contaminar a este canal, para no contaminar a esta empresa. Y usted, a sabiendas que él está cometiendo un supuesto acto ilícito, usted lo hace de conocimiento a la autoridad competente para que ejerza la acción penal, porque usted no está facultado para eso. Lo mismo sucede en la comisión. Nosotros no somos investigadores criminales, nosotros no somos fiscales y mucho menos somos jueces y magistrados. Nosotros vamos a determinar la idoneidad de esa persona. Y si no es una persona idónea, la vamos a separar. Le pongo otro ejemplo sencillo. Si el jefe de una unidad policial en un departamento, nosotros tenemos conocimiento que pasa todos los fines de semana viendo los partidos de fútbol, haciendo carne asada, tomando bebidas alcohólicas con el narco del pueblo, con el contrabandista del pueblo, con el extorsionador del pueblo. Esa persona no es idónea para que esté en la policía, porque él no es un ciudadano común y corriente, como cualquiera que podría estar en la libertad de vincularse, sentimentalmente, comercialmente, socialmente, con cualquier supuesto criminal de una circunscripción territorial. Pero para nosotros eso es valioso, darnos cuenta si el policía no tiene ese tipo de vínculos. Porque si el policía tiene ese tipo de vínculos, esa persona no puede continuar en la carrera policial. Nosotros tomamos esa decisión,
pero la investigación de a qué conlleva ese vínculo, de qué hay debajo de la mesa o manera subterránea, le corresponde al investigador criminal, le corresponde al Ministerio Público. Y de haber un hecho concreto que transgreda la ley, pues le corresponde a los organismos judiciales sancionarlo. Eso es muy importante porque si cada quien cumple a cabalidad su papel en este renovado proceso de depuración policial y de transformación de la policía, yo le aseguro a usted que vamos a tener no solamente éxito en esta tarea nuestra, sino que va a haber sostenibilidad en garantizar que quienes están en la policía son los más idóneos y dignos de confianza. Abogada, ¿qué dificultades ha encontrado para hacer su trabajo? Yo creo que el proceso, sumando un poco a lo que decía Omar, el proceso de reestructuración y depuración de la policía, en cualquier policía del mundo, es un proceso permanente. Lo que nosotros identificamos es de esa solidaridad mal entendida. Lo que decía el pastor, hoy todo mundo hacia afuera expresa que sabían X, Y, Z, evento y caso, pero cuando se estuvo en la función, no se hizo, no se accionó, no se remitió lo que corresponde a estas informaciones que son fundamentales para los órganos que les tocan esas tareas. ¿Qué tan cierto es que ellos dicen que tenían miedo que los mataran si hacían eso? Bueno, el tema en esto es, todos sabemos que cualquier función es riesgosa. Todos sabemos lo que ha pasado a muchos de sus colegas, a muchos de mis colegas. Pastores también han sido asesinados. O sea, no hay persona que no se haya escapado de ese riesgo. Sin embargo, el policía tiene una labor fundamental porque tiene la tarea de resguardar la vida de las personas, resguardar los materiales y los bienes de esas personas. Lo que nosotros vemos de dificultad, las dificultades han estado por falta de tener la información oportuna, porque ha sido una información dispersa, una información que ha estado en las gavetas o en el escritorio de una persona, pero no en el expediente de la persona. Nosotros podemos ver una diferencia antes de la etapa en que la policía pasó a formar parte de una estructura civil a antes que estaba con las Fuerzas Armadas, y encontramos que los expedientes que manejaban las Fuerzas Armadas tenían una estructura muy ordenada, es decir, quizás por la misma formación que tienen las Fuerzas Armadas. Eso marca una diferencia. Lo que nosotros debemos de dejar es prácticamente lo que debe de seguirse haciendo hacia adelante para mantener un proceso sostenible de depuración de la policía, de sostenibilidad, pero al mismo tiempo identificar aquellos problemas que realmente han mantenido a la policía en una situación de dificultad permanente y de riesgo, más bien, en vez de ser algo que favorezca a la ciudadanía y que sienta confianza, lo que siente es temor con relación a su labor permanente. Y eso creemos, Raúl y todos los ciudadanos que ven su programa, que verdaderamente el desafío es enorme para el Estado, que se han dilapidado muchos recursos, pero que este es el momento y no hay para atrás, es ver hacia adelante. Un obstáculo también creo yo que, aparte de esa pobreza en información, un poco de indiferencia también del mismo policía hacia lo interno, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante enfatizarlo, es cómo es posible que gente dentro de la misma policía supiese esto en forma puntual y se inactivaran, se inhabilitaran a sí mismos, siendo autoridad, por un lado. Ese asocio también hacia lo interno para esconder, para transear con algunas cosas, creo yo que ponen barrera, han puesto barrera. Sin embargo, por eso nosotros, Raúl, de entrada, una de las cosas que definimos es no basarnos a la información que encontramos ahí. Por eso es que recurrimos a solicitar información a todas estas instituciones que permanentemente se mencionan en los comunicados y de ahí obtener
más información. Y yo quiero decir algo en cuanto a la DSP. Interesantemente, la información que mejor estructurada nos ha llegado es la de la DSP. Es la de la DSP. Y el problema aquí yo creo que ha estado en la falta de toma de decisión. Y eso es ahí hay corresponsabilidad. Ministros que estuvieron al frente de la Secretaría, gente que estuvo en el alto mando de la policía, otros que estuvieron a la mitad ahí en puestos, estas otras instituciones que sabiendo de todo esto no tomaron decisiones. Lo cierto es que nosotros creo yo que estamos llegando a tomar decisiones y tenemos que también reconocer que hay un entorno, hay un consorcio y una disposición de que esto se haga, que no solo parte del compromiso nuestro, creo que hay una decisión política también, porque cuando no convergen estas cosas, no hay decisión política hacia lo interno de la policía, no hay decisión de que esto debe cambiar. Si hay un ministro al frente que tampoco está conectado con esa decisión y si estas otras instituciones tampoco colaboran, difícilmente se puede hacer el trabajo. Yo creo que una de las cosas que ha generado resultado es todo eso, todo eso. Yo creo que no solo tiene que ver con nosotros. Nosotros hemos llegado a ejecutar de repente decisiones que tuvieron miedo, no sé qué pasó, tuvieron miedo de tomarlas, pero nosotros hemos enfrentado con todo y lo que esto puede significar para nosotros, la decisión de no permitir que las cosas sigan y teniendo frente a nosotros cosas tan contundentes, decirle basta a esta cuestión y tomar decisiones para cambio. ¿Qué entidades del Estado les han colaborado de la mejor manera? Son varias instituciones a las cuales nosotros les hemos pedido información, pues iniciando por organismos dentro de la Secretaría de Seguridad, las direcciones de Inspectoría, Dirección de Inteligencia Policial, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, órganos contralores del Estado, como el Tribunal Superior de Cuentas, instituciones operadoras de justicia, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, organismos representantes del Estado en el ámbito legal, como la Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los archivos de la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado y de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Inclusive gobiernos amigos como el gobierno de los Estados Unidos, que nos han suministrado Solo información. le leo este mensaje de Paz y Seguridad. Dice: buenos días, solo podemos decir y brindar todo nuestro apoyo a la Junta y pedirle a Dios que los guíe y los proteja. Y con esa información, Raúl, nosotros lo que hacemos, como dijo muy bien el pastor, es inclusive reconstruir expedientes. Mire que hay una relación. Pero, ¿sabe qué? Proporcional. La gente, yo mismo cuando los nombraron, bueno, yo guardo mucho respeto por ella, contigo somos amigos, y al pastor le guardo enorme respeto. Cuando los nombraron pensé que son personas honestas, que así debe ser, que personas como ustedes, si yo les creo, que van a hacer algo positivo por el país. Aquí dice, harán, oiga bien, la gente cree en ustedes. Harán una depuración de los militares también, jueces, políticos, ver si sus bienes son congruentes. Y yo lo platicaba con la abogada Vilma Morales. Yo trabajo en este canal, he tenido 30 años de periodismo. Yo puedo justificar lo que tengo, Claro. porque he llevado una vida normal. Y ustedes tres son gente honesta, que sí es correcto que gente como ellos hagan lo que está haciendo por la policía. Mire que están preguntando si van a ver a los militares, a los políticos. Vamos a empezar por los policías, pero respecto a ese tema, Raúl, ¿sabe qué es lo que pasa? Aquí lo dijo doña Vilma, hay una solidaridad malentendida. Mire, ahí, y el pastor lo mencionaba, mire, ahí hay mucha gente que vio a sus compañeros cometer delitos y no dijeron nada. Mire que ahí hay una persona, ¿sabe cuánto tiene de fortuna? No justificada. 138 millones de lempiras. 138 millones. ¿Sí? En serio. Con un salario modesto, que yo no creo que llegue a los 30,000 lempiras. Yo me acuerdo que cuando yo acepté ser secretario del presidente,
Celaya, le expliqué a mi familia. Sí. Allá la política es dura. Me sacaron un libelo que yo tenía 350 millones de lempiras. Y entonces después le decía a alguien, suma cuánto es eso en dólares. ¿Qué voy a estar haciendo aquí? Le decía. Pero ya 150 millones, tiene que justificarlos. Si ese hombre se los justifica a ustedes, Sí. si lo justifica, pero si no se lo justifica. No, el problema es llegar a ese extremo. Es decir, el problema es no haber tomado una decisión. Mire que aquí todo funcionario público cada año debe hacer un registro de sus bienes. Entonces, ¿cómo es posible que no se tenga la capacidad de poder advertir cuando alguien tiene un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio? Pero aquí ha existido tolerancia. Es decir, aceptar muchos supuestos ilícitos como algo propio inclusive de la actividad policial. Y eso es lo que esta comisión, Raúl, no va a permitir. Lo que llegue a nuestra mesa y sea un supuesto acto que transgreda la ley, nosotros vamos a tomar la medida pertinente en el ámbito de nuestras responsabilidades y lo vamos a remitir a la autoridad correspondiente, que afortunadamente nos ha colaborado en este momento. Pero lo que yo sí puedo denotar cuando nos viene toda esa información es que ha existido también mucha tolerancia. Mire, sí, a nosotros, por ejemplo, nos envía el Ministerio Público o el Comisionado de Derechos Humanos o el Tribunal de Cuentas o la DSP. Fulano de tal tiene 8 denuncias y nos remiten las 8 denuncias. Pero ¿de qué me sirve a mí las 8 denuncias? Si lo que queremos nosotros es cómo evacuaron esas 8 denuncias. ¿De qué sirve que nos digan en 1998, en el 2002, en el 2010, tal oficial fue denunciado por este hecho? Si no evacuaron esa denuncia, si no la investigaron correspondientemente, estamos en nada. En tal sentido, hemos recibido colaboración en suministrarnos información, pero lo que sí está claro es que existe una enorme debilidad por parte de los distintos órganos contralores del Estado y operadores de justicia para evacuar esas denuncias y que las mismas sean concluidas. De tal manera que uno está ante la incertidumbre. Si un oficial tiene 15 denuncias en el Ministerio Público y el Ministerio Público no las evacuó, entonces estamos en nada. Estamos casi a ciegas y nosotros no podemos venir sobre la base de esas denuncias y decir, este oficial es corrupto. Que marca mucho su perfil, claro. Que le genera dudas a uno, claro. Porque si tenemos denuncias de los distintos lugares en donde este oficial ha sido asignado y en todos los lugares se le acusa de ser extorsionador, a uno se le cruza por este señor es sospechoso de andar extorsionando en cada lugar en donde se le asigna. Pero si no tenemos la capacidad institucional de concluir esas investigaciones, vamos a estar en un punto de no avance significativo. De tal manera que nosotros lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, Raúl, y con motivo de nuestra visita al Tribunal de Cuentas, así lo hicimos ver. Si las instituciones operadoras de justicia y órganos contralores del Estado no desarrollan su capacidad de perseguir a quienes son sospechosos de actos criminales o corruptos, aquí va a ser bien difícil que podamos revertir la impunidad. En Honduras, solamente el 4% de, por ejemplo, los delitos contra la vida terminan en sentencia condenatoria. Con 96% de impunidad, cualquiera se anima a ser delincuente, especialmente si el delincuente de enfrente se ha vuelto millonario, especialmente si el delincuente que vive enfrente de nuestra casa ha crecido en prosperidad, especialmente si el delincuente que es compañero mío de la policía crece en su patrimonio, yo sigo pobre y nadie le hace nada. Lo siguen condecorando, claro. Sigue saliendo como héroe. Ese es un aspecto cultural que aquí nosotros también tenemos que cortar, pero para eso se necesita tener un ejemplo bueno, necesitamos tener un liderazgo sano y a eso estamos abocados. Por eso empezamos de arriba hacia abajo, para garantizar que generales, comisionados y subcomisionados sí cumplen ese perfil de idoneidad y sí pueden dar ejemplo al resto de la escala básica.
Voy a hacer una pausa. Antes dice un televidente, buen día licenciado, que Dios ilumine a ese trío, que los haga obrar con justicia, despojando de sus intereses políticos. Yo particularmente creo que ellos no tienen ningún interés político. Creo que estas tres personas que están conmigo hoy lo están haciendo por el bien del país. Eso es bueno. Una pausa. Ya volvemos con más. Bien, continuamos con los miembros de la Junta Interventora de la Policía. ¿Cuáles son los logros que más destaca, abogada? Yo creo que el trabajo de 45 días nos pone en perspectiva de reflejar cifras, es decir, después de realmente poder evaluar más de 164 oficiales de la policía, en donde, como decía muy ¿Y bien... ellos cómo se siente con ustedes? Yo siento que el trabajo no ha sido fácil, pero el trabajo en sí, por la prudencia, por la manera seria en la que hemos venido abordando el tema, ha tenido el respeto también de los propios oficiales, con los cuales en algunos casos hemos tenido reuniones privadas, que ha permitido informar cuál es el proceso y cómo se ha realizado el proceso. Hablar de la reestructuración es el tema más importante y es el que nos ha permitido los resultados que hasta ahora se han podido obtener. Creo que el hecho de que 88 oficiales todavía son de los que quedan de esos 164 y que hay un total de 25 personas suspendidas, que continúa el proceso, puede uno ameritar y demostrar que este proceso tiene una ruta clara en la cual los resultados se van a ir viendo. Lo que nosotros no queremos es el no retorno. Casi uno tiene un objetivo, no retorno, hacer las cosas bien, Raúl. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que el marco legal nos lo está permitiendo, que el trabajo de la información que proveen los órganos encargados de proveernos esta información, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría, CONADE, todos esos organismos y la misma DIEC, nos ha permitido engrosar y tener mayor objetividad en la evaluación de cada uno de esos expedientes. Y ese es un mensaje que nosotros queremos reiterar, es decir, no se va a hacer nada que verdaderamente no esté evidentemente demostrado, y en los casos en que amerite seguir una audiencia de descargos, porque la comisión tiene la facultad de hacer una audiencia de descargos y poder realmente determinar si hay un pago o no pago de una prestación de derechos de ese policía, lo haremos con profunda responsabilidad y respetando el debido proceso, como muy bien lo dice el propio decreto. Esa tarea hasta ahora ha sido más en el enfoque, como decía muy bien el pastor, de la reestructuración, es decir, encontrando que las personas evaluadas en ese nuevo marco de estructura no encajan, realmente son las personas que hemos ido decidiendo su separación de la policía con el consecuente pago de sus derechos laborales y los derechos pensionales en el IPM. Pero los suspendidos, algunos pueden volver. Algunos pueden volver. Es importante en esto de notar que la tarea del Ministerio Público aquí se vuelve clave. Es decir, nosotros tenemos un plazo de hasta 6 meses en algunos casos como para poder determinar si esas personas se quedan en la organización o no, pero va a depender precisamente de que el Ministerio Público haga sus propias investigaciones y determine si estas personas tienen la presunta responsabilidad o no la tienen, porque su estado de inocencia hasta ahora es inalterable, no hay una sombra sobre ellos en función de estos hechos noticiosos y de lo que todo el mundo conocemos. Por lo particular, nosotros creemos que tenemos y estamos llevando los plazos para tener la seguridad de no cometer una irregularidad. Yo sumaría al tema de números, porque evidentemente estamos brindando información a la ciudadanía para que puedan saber acerca de todo el proceso, pero yo diría que hay logros que son menos perceptibles, Raúl, que la gente tal vez no está advirtiendo de todo esto, porque claro, nos ven, y yo hago a veces la broma que nos ven como el chacal de la trompeta a nosotros, ¿verdad? que estamos sacando gente.
Y la verdad es que este es un trabajo integral, ¿verdad? Muy Porque estamos dejando una nueva estructura. Ese es un gran logro de todo este esfuerzo. O sea, hay una nueva estructura que va a ir operando en la policía. Está a la par también llevándose la nueva ley de la policía que se está discutiendo en el Congreso. Eso va a ser también un enorme aporte. Estamos trabajando con el nuevo policía también, ese policía emergente, que en su momento yo decía es bueno que la gente se dé cuenta que hay una policía nueva, con nueva mentalidad, con nueva formación que está emergiendo, ese esfuerzo que se está haciendo por una policía más cerca del ciudadano, una policía comunitaria. Queremos nosotros desarrollar un proyecto que esté ligado a las postas policiales, ¿verdad? Poder trabajar... ¿Cómo que esté ligado a las postas policiales? O sea, poder trabajar un diseño de posta nuevo, que el ciudadano lo pueda identificar con facilidad, trabajarlo a nivel nacional, de tal forma que se puedan unificar las postas policiales. Quisiéramos generar ese tipo de aporte. También se está haciendo todo un trabajo de inventario, que ha habido poca información de eso, de toda la policía. Estábamos viendo un trabajo en esta semana que es trabajo relacionado con cuántas patrullas hay, cuántas motocicletas hay, cuántos uniformes, cuántos policías, cuántas armas, todo eso. Es un trabajo que también se está haciendo. Entonces, como ve, son una serie de detalles que están ahí y que son parte también de nuestro trabajo y que lo estamos haciendo, yo siempre digo, con un sentido de responsabilidad. Nosotros mismos no quisiéramos que el resultado de nuestro esfuerzo sea con poca duración. O sea, quisiéramos dejar un resultado que logre generarle beneficio al país, no solo por un ratito, sino a futuro. Y creo yo que necesitamos como ciudadanos todos, asumir una responsabilidad fuerte de generarle veeduría a este tema de la policía. El problema de la policía y de otros espacios es la falta de acompañamiento y veeduría de carácter independiente. Es una lástima también que estos temas y nuestros políticos debiesen de arribar a una mentalidad de estadistas, o sea, no solo de políticos que están viendo las próximas elecciones, sino deben de ver las próximas generaciones. Y para ello creo que arribar a un poquito de mentalidad más madura para que estos temas no se politicen. Cada vez que se hace un esfuerzo para que llevarle cambio a este tema de la policía o a otro más, normalmente la gente lo vincula a aspectos de carácter político. Sí. Mire, Chile tomaron una decisión los políticos que creo los políticos nuestros debieran de imitar, y es que declararon ejes transversales a algunos temas, que independientemente, mire, Chile gana a la izquierda, gana a la derecha, y ellos no pierden el norte, porque tienen una ruta, hay ejes transversales, la educación, la salud, el tema de la seguridad. Esos temas no se pueden politizar, o sea, estar manoseando esos temas, porque uno se lleva de encuentro a la ciudadanía. En la medida que nuestros políticos también maduren y aspiramos nosotros, este esfuerzo nosotros no vamos a estar ahí toda la vida, no es que nos vamos a uniformar y el resto de nuestra vida vamos a estar ahí. Este es un aporte que estamos haciendo con todo el deseo, porque somos ciudadanos, de que las cosas ahí mejoren. Pero de aquí para adelante creo que tanto la gente que está ahí, ministros de seguridad, los mismos policías, los estamos animando a que asuman su rol y su compromiso. A los que están quedando, ya lo decía Omar, nos le estamos dando un cheque en blanco, los vamos a recertificar para todavía terminar de constatar que esa es la gente que debe quedar al frente, pero todos en forma general debemos de asumir compromiso. Dice don Carlos Padilla que del PAC, labor encomiable y valiente de la Comisión Depuradora, pero falta observancia del debido proceso para evitar consecuencias de la ley. Con el oficial Savión, Ramón de Jesús Savión, él abandonó el país. Escuché al ministro decir que él se fue para los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, en primer lugar, él abandonó su trabajo. ¿Él estaba suspendido? Sí, él estaba suspendido de cualquier tipo de responsabilidad que pudiese entorpecer las investigaciones sobre esos casos denunciados por el Heraldo del New York Times. Él forma parte de esos 25 oficiales y agentes que fueron suspendidos. Se le suspende, Raúl,
precisamente para ponerse a disposición del Ministerio Público y para ponerse a disposición de la Secretaría de Seguridad. Lo menos que nosotros esperamos es que se fuera del país. Y mucho menos que lo hiciera de forma irregular. Omar, ¿ustedes hablaron con él? No. ¿Nunca hablaron con él? No, es que nunca apareció. Nunca apareció. Se le trató de contactar sí, en varias oportunidades. Sí, pero cuando apareció en Estados Unidos, manifestando O sea, a través de los medios. él nunca habló con ustedes. Nunca estuvo en nuestras oficinas, nunca manifestó sentir temor y que solicitaba un permiso para trasladarse a Estados Unidos para atender cualquier asunto particular. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien abandona su empleo, abandona su trabajo y aparece en otro país? Escucha bien, habiendo salido del territorio nacional de forma irregular, bueno, instamos nosotros al secretario para que tome las medidas del caso. Porque ese es un muy mal ejemplo. El general de la policía, él fue director de la policía y no puede violentar ni las leyes migratorias y mucho menos abandonar el empleo o la condición en la cual lo colocamos, Algo que no es a entiendo. disposición Omar, del ministerio. él dio declaraciones fuertes en los medios de comunicación y no habló con ustedes. No. No hablo con nosotros. ¿Y después se va? Ahora, a mí me parece que aquí hay un evento que es bien importante, es decir, el exdirector de la policía, Savillón, tiene más de un mes de estar fuera del país. Es decir, el tema es procedimiento, es decir, nosotros no podemos estar haciendo ningún señalamiento hacia el exdirector de la policía. Lo que nosotros estamos observando es una falta administrativa grave, que así la califica la propia ley de la policía, la ley vigente actual de la policía. Bueno, la ley dice que si uno falta a trabajar 3 días y no presenta una constancia médica, lo despiden sin prestaciones. Es decir, y nosotros, como también lo dijo el ministro de Seguridad en su momento, no recibimos en ningún momento, hicimos las consultas internas si se había girado por parte de él una petición al director general, a la Dirección de Recursos Humanos, y aparte de eso, todas las consultas a toda la estructura del Estado, en este caso a Migración, en este caso a los puestos fronterizos territoriales de nuestro país. El hombre no le pidió permiso a nadie. Absolutamente. Eso es bien importante, Raúl. Absolutamente. Eso es bien importante porque hay personas que creen que lo nuestro ha sido un abrupto. Mire, nosotros nos enteramos o tuvimos información de la salida de él hace varios días atrás. Sin embargo, no procedimos en función de mensajes que pudimos haber recibido, de información que pudimos haber recibido. Nosotros nos dimos a la tarea de generarle a esto un proceso para recabar información. Y ya lo decía doña Vilma, primero auscultamos hacia lo interno de la misma Secretaría, a ver si él había solicitado algún permiso. Nos certificaron que no había nada que él había solicitado de permiso. Y por otro lado, nos fuimos también a Migración para conocer si en efecto había registro de la salida de él. Y, no había, ¿verdad? O sea, hay un registro porque se averiguó de los diferentes países, pero en el caso de la salida de él de Honduras, él no salió por la frontera, específicamente sellando su pasaporte. Trascendió que salió en un punto ciego. Bueno, si es que si no apareció, de hecho, el ministro remitió instrucciones para que se investigara incluso a la policía de la frontera, para ver si ellos lo vieron pasar y lo dejaron pasar, y luego aparece en Nicaragua. La salida de él de Nicaragua hacia Costa Rica sí está registrada por frontera, estuvo en Liberia, durmió una noche ahí y luego al día siguiente voló para los Estados Unidos. Entonces, claro, juntar toda esa información, sí. Estuvimos esperando que se nos entregara y al evaluarla, entonces, ya lo decía doña Vilma, allí vinculación a falta, y se tiene que asumir responsabilidad de tomar decisiones, que ese ha sido el problema en la policía, que hay faltas, hay situaciones, entonces precisamente se encargan de dispensarlas, de minimizarlas, de soslayarlas. Sí. O sea, nosotros no podemos colaborar con eso. Al hacer eso, él, ¿qué decisión se va a tomar? Bueno,
Eso, doña Vilma, ¿lo puede mencionar? Sí, lo que se ha declarado, como lo dice la propia ley, se ha declarado en abandono de su cargo, como así lo indica la propia ley de la policía. Es una falta grave, es una decisión que puede tomar la autoridad inmediatamente sin ninguna responsabilidad económica para el general, porque realmente es una falta grave administrativa. Él abandonó y está demostrado con documentos oficiales atestados por la autoridad correspondiente. Mal haríamos nosotros en permitir ese tipo de falta. Porque si ya lo hace un general, si ya lo hace un exdirector, entonces aquí cualquiera lo puede hacer. ¿Es cierto que él no tenía protección? No, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Mire, su vivienda estaba protegida. Está todavía. Está protegida todavía. Y él tenía la asignación de los escoltas que, según comprendemos, él mismo escogió dentro de la Policía Nacional. Nosotros hemos garantizado, hemos buscado garantizar. O sea que él siempre ha tenido protección. Sí, siempre. Porque en algún momento él dijo que no tenía protección. Parece que le habían reducido de 24 a 18, de 24 a 16. Tenía 24 escoltas. Según nos comentaron en su momento, y parece que hubo un revuelo hace algunos meses porque tenía una excesiva protección. Pero según nos ha garantizado el secretario de Seguridad, la protección para él, para su familia, para su vivienda, continúa vigente hoy inclusive, aun y cuando él no se encuentra en el país. Eso ha estado permanente, Raúl, para él. Ahora, lo interesante es que algunos de ellos ni siquiera confían en la misma policía, ni en esos que ellos mismos escogen, ¿verdad? O sea, algunos de ellos le tienen temor a eso. Y eso ya es un asunto particular de cada quien. ¿El acompañamiento de la MASI? Bueno, creo que lo que ellos, de la reunión que se sostuvo, fue básicamente una reunión informativa hacia ellos, pero también de coordinación sobre los aspectos fundamentales de las tareas de la depuración. Conocieron el procedimiento que se está efectuando sobre la depuración, la reestructuración, la ratificación y lo que consecutivamente, por lo que decía Omar, la recertificación que debemos realizar de los oficiales que vayan quedando en las diferentes escalas. Se espera que este proceso realmente permita sentar la base de cuál debe de ser el procedimiento sostenible y permanente de depuración de la policía y que no tengamos en ese sentido mayores inconvenientes de poder dejar certificada una policía, pero en paralelo ir llevando ese proceso de evaluación del desempeño policial, pero también las pruebas de confianza que creemos, y este es un aspecto que nosotros lo vemos con bastante tristeza, es decir, personas que tenían sus pruebas de confianza adversas y que están documentadas, pero que nunca en el momento oportuno se hizo nada, de acuerdo a los expedientes que evidencian curso de tiempo transcurrido y que por supuesto prescrita las acciones administrativas para tomar las decisiones. Así que con la MASI lo que realmente sí se acordó mantener una línea de comunicación y de cooperación en asistencia técnica al trabajo de la misma comisión especial. Sí, hoy el Heraldo, Raúl, si me lo pones ahí, por favor, el Heraldo, aquí lo tengo, pero a ver si Raúl lo puede poner ahí, ahí está, miren. Exdirector de la policía reclama ser el dueño del edificio de Casamata. Un abogado de la propia policía reclama la propiedad de esta instalación y de dos más, una de Ceiba y otra de Olancho, como inmuebles que pertenecen a personas particulares y al general director Salomón de Jesús Escoto Salinas, a quien piden pagarle indemnización por el alquiler. Y el presidente pensando en hacer un parque o una cancha. Por cierto, yo Cipote iba a jugar ahí a donde ahora es el seminario, ahí había una cancha, la cancha de Casamata, ahí jugaba yo. Pues de verdad que nunca pensé, yo creí que esto era de la policía desde que yo era un niño. Hay algunos que dicen que es de las Fuerzas Armadas, pero estamos en emergencia, eso lo tienen que resolver rápido. Que no vayan a dejar eso como un hilo suelto ahí. Les voy a contar, hoy yo lo sorprendí. Para más escándalo, eso lo pueden resolver rápido en el Instituto de la Propiedad. A mis 3 invitados, que son de la Comisión de Depuración de la Policía, con esta noticia que saqué el Heraldo. Mire, en primer lugar creo que
el tracto, Se ríe el pastor. el tracto sucesivo de ese bien inmueble, creo que los orígenes es inmueble que perteneció a las Fuerzas Armadas. Tienen trabajo. Entonces hay que revisar muy bien la parte del tracto de esa escritura como para ver los antecedentes de registros de propiedad, pero nos extraña mucho esa noticia porque en todo caso, en el periodo que presidió el doctor Corrales Padilla, debo entender que se hicieron transferencias de esos bienes para la policía. Bueno, Eso es lo que yo esto es recuerdo. como una caja de Pandora, ¿verdad? Cada vez van saliendo diferentes cosas, pero yo creo, Raúl, que nosotros no debemos de cometer el error de que esto se nos conviertan en puntos distractivos. Nosotros tenemos una agenda de trabajo y serán las personas que corresponde que le deberán dar seguimiento a esa noticia y certificar si eso es así o no es así. ¿Se han enriquecido policías? Hay 29. Ilícitamente. Mire, hay 29 expedientes que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial envió al Tribunal Superior de Cuentas. Hay gente señalada de tener bienes que no justifica su posesión legalmente por el orden de 138 millones de lempiras. Muchos de ellos oficiales, muchos de ellos directores. Esto ustedes se lo generales de pasan la al policía. Tribunal Superior de Cuentas. El tribunal ya lo tiene. Lo que hemos hecho nosotros es pedirle al tribunal mayor celeridad en la finalización de esos expedientes, pero también hemos nosotros, 138 millones, me dice. uno de ellos, Es empresario. bueno, es magnate, o sea, no es empresario, O sea, pero si es empresario. es un multimillonario puede- para lo común y corriente de este país. Por eso le digo, pero debe ser empresario, debe tener empresas que generen tiene que esa ser. cantidad de dinero. Tendrá él que justificar. Lo que sí le hemos pedido dos cosas, al tribunal mayor celeridad finalizar esos expedientes y al Ministerio Público ver si en esos expedientes no existen otro tipo de delitos. Alguien nos explicaba de la misión internacional de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que ese tipo de desproporción en el patrimonio de la gente normalmente está vinculado a faltas de tipo tributario, a delitos de tipo fiscal. Creo que es muy importante que el Ministerio Público haga un esfuerzo y que también nosotros dejemos en claro de que ese monopolio que tiene el Tribunal de Cuentas en la persecución del enriquecimiento ilícito debe concluir. Debemos de alguna manera ajustar el marco legal para garantizar que aquí en el país, no solamente el Tribunal de Cuentas, por sus limitaciones técnicas y porque no es quien persigue penalmente este tipo de situaciones, no solamente ellos tengan esa facultad, que el Ministerio Público tiene que intervenir, porque mire, yo ponía el ejemplo, usted podrá tener dificultades para perseguir un delito contra la vida, un sicariato. Imagínense, contrataron una banda de delincuentes para matar a 3 o 4 empresarios en este país y les pagaron una millonada por ese trabajo. Es posible que usted no pueda perseguir ese delito, el delito contra la vida, hace 5 años, porque mataron a los gatilleros, porque buscaron una manera de poder evitar esa persecución. Pero lo que hicieron con ese dinero, las propiedades que compraron con ese dinero, la maquinaria y equipo que compraron con ese dinero, las posesiones o los certificados de depósito a plazo fijo que hicieron con ese dinero, eso sí lo puede perseguir. Es decir, que si no se va a la cárcel por ser sicario, se va a ir por haber acumulado como consecuencia de manchar de sangre en la historia nacional, va a poder responder a eso. Entonces, yo creo que debemos de poner especial empeño que este tema de enriquecimiento ilícito sea perseguido por instituciones fuertes, por instituciones técnicamente capaces y por instituciones conformadas por personas que no tienen ni vínculo con los grupos de poder económico, ni de poder político, y mucho menos por grupos de poder criminal. Ya que mencionan eso,
Recientemente un juez dejó libre a los policías que los acusaban de haber agarrado $3 millones en el caso de cuando agarraron a los Valle. Sí. ¿Qué hay de eso? Mire, yo creo que es parte de... Y usted, la persona indicada, era presidente de la Corte, y por eso le pregunto. Definitivamente es parte de lo que mencionaba por ahí el abogado Padilla, el tema de los debidos procesos. Yo sí creo que este es un tema que hay que abordarlo con la más profunda seriedad, y por eso nosotros en este tema hemos tenido el más debido cuidado. Ahí pasamos todo el día, como diríamos ya en la cancha, espadeando para que las cosas queden bien documentadas. Y ese proceso yo debo entender, y por lo que he escuchado muy detenidamente a los profesionales que han participado en la defensa de ellos, pero también veo con respeto los comunicados que ha dado el Ministerio Público. Yo en esto quiero básicamente terciar porque el Estado advierta, porque los tomadores de decisión adviertan que hay que darle a estas instituciones los suficientes recursos y las capacidades instaladas para que hagan bien su trabajo. De esa conversación que tuvimos con el Tribunal Superior de Cuentas, lo conversado con el licenciado Miguel Mejía, con doña Daisy de Anchecta y el equipo técnico que tenía, uno puede ver y decir, bueno, ¿cuánto es el presupuesto que tiene el Tribunal Superior de Cuentas? Fíjese que yo, y uno tiene que ver, eso no llega ni al 1% del presupuesto de la nación. el señor de la Masi lo dijo. Hay que tener ese justo equilibrio. Claro. Y las capacidades humanas, materiales y presupuestarias. Y lo mismo creo pasa con el Ministerio Público. Creo que hay que dispensar esos recursos que permitan que realmente se seleccione, y es más, de nada va a pasar certificar a la policía si no se certifica todas esas entidades. Porque el policía se va a sentir, bueno, a mí ya me registraron y yo ya estoy aquí bien blindadito y voy a seguir haciendo las cosas bien. Pero yo quiero que también el juez tenga ese mismo nivel. Yo quiero que el fiscal también tenga ese mismo nivel. Es una tarea que apenas comienza y creo que hay que hacerla bien por el bien de Honduras. Ahí creo que la Maxi va a ayudar bastante. Así es. Me parece que el acompañamiento de ellos para fortalecer todos esos otros espacios va a ser muy valioso. Y creo yo que nosotros debemos de apoyar estos esfuerzos. Obviamente, usted hace un momento preguntó acerca de la Maxi. Nosotros estamos conscientes de que esa presencia de ellos puede ser valiosísima, le puede generar un valor agregado a los esfuerzos que se están haciendo acá localmente, pero finalmente la responsabilidad siempre es nuestra, ¿verdad? Y hablando de este tema de los tigres, creo que fueron, ¿verdad? Estos Sí, con tigres. este tema, hemos tomado una decisión, Raúl, y es bueno que la ciudadanía lo sepa. Precisamente en una de nuestras reuniones de esta semana recién pasada, decidimos que ese tema en forma particular lo vamos a analizar aparte. Estamos dejando aparte a estos policías y vamos a hacerle un trabajo muy puntual en aras de no caer en imprecisiones respecto a ese tema. Se ha anunciado la cancelación de la Policía de Fronteras. ¿Qué piensan de eso? Bueno, el proceso no solamente es de depuración, es un proceso de reestructuración y transformación de la Policía Nacional. Al inicio del programa, la abogada Vilma Morales hablaba de que la policía ha sido sobrediagnosticada. Aquí, norteamericanos, colombianos, chilenos, la OEA, Transparencia Internacional, sociedad civil, han hecho múltiples diagnósticos que claramente establecen que la policía tenía no solamente una estructura obesa que necesitaba ser adelgazada, sino una estructura que no es versátil y no era efectiva. Si bien es cierto esta decisión de eliminar la Policía de Frontera, una decisión que ha tomado el secretario de Seguridad, la Dirección General de la Policía, sí es un paso importante a sustituir aquellas entidades y organismos que no cumplen a cabalidad su responsabilidad. Nosotros hemos inicialmente aprobado una nueva estructura de la policía, mucho más versátil,
donde se establece con mayor jerarquía el rol de los distintos mandos, y esperamos nosotros seguir avanzando en ese proceso de reestructuración. Y ese proceso de reestructuración, Raúl, es el que nos permite identificar qué recurso humano se adapta y cuál no se adapta con los nuevos tiempos. Le pongo un ejemplo. Aquí existía una enorme cantidad de figuras denominadas enlaces, donde habían generales, comisionados generales, enlace con la FENAFUT, enlace con el DINAF, enlace con el registro de las personas, enlace con el Tribunal de Cuentas, con Cancillería, con las Fuerzas Armadas, que no tenían un rol estratégico. Tenía usted recurso humano pagado, grandes cantidades de dinero que no le respondían. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es precisamente teniendo una estructura mucho más simple, mucho más efectiva, pero también incorporando a esa estructura a los mejores hombres. Porque yo quisiera dejar algo en claro acá. Son más los policías buenos que los policías malos. Y este mensaje va para todos aquellos familiares, para todos aquellos amigos de los miembros de la Policía Nacional. Ellos no tienen que sentirse avergonzados por tener a su papá, a su tío, a su hermano, a su amigo o a su vecino formando parte de la estructura policial. Si él ha tenido una conducta ejemplar, intachable, de respeto a la ley. Ahora, problema tremendo tiene el policía malo de explicarse a su familia por qué se ha comportado de manera inadecuada. Un asunto que tiene que ver con la responsabilidad de aquel que se vistió de uniforme y que incumplió la ley. Aquel llamado a respetar la normativa vigente y que se dedicó a transgredirla. Ese es un problema particular, personal del mal policía. Al buen policía, nosotros le vamos a brindar todo nuestro apoyo. Y por eso es fundamental que el pueblo hondureño sepa que nosotros vamos a tener la suficiente valentía, la suficiente fortaleza para sacar al policía que no es idóneo, pero para defender y fortalecer aquellas unidades u organismos conformadas por buenas policías. Aquí nosotros no venimos con el propósito de destruir la Policía Nacional. Todo lo contrario, Honduras requiere una nueva policía. ¿Sabe por qué? Porque hay ámbitos dentro de la administración pública que pueden ser sustituidas por la sociedad civil. Mire, la atención a grupos vulnerables, la atención a ciudadanos de la tercera edad o niños en riesgo social, eso cualquier iglesia, cualquier ONG puede sustituir al Estado en esa falencia. Pero cuando se trata de investigar criminalmente, cuando se trata de brindar seguridad a las personas y a los bienes, cuando se trata de juzgar, cuando se trata de la persecución penal, mire, ahí el Estado es el único que nos puede garantizar eso. Entonces, aquí nosotros, y lo decía gráficamente el pastor Solórzano, aquí nosotros no nos vamos a vestir de policía. Después de un año no nos van a colocar 3 soles aquí, o 4 o 5 soles. No vamos a ir como comisionados o generales. Eso le corresponde a quienes forman parte de la estructura estatal. Y por eso queremos delegarle esa responsabilidad a los mejores, a los más honestos, a los más comprometidos con la gente. Esa es nuestra responsabilidad. Háblenme del caso del jefe policial Juan Carlos El Tigre Bonilla. ¿Cuál es la situación de él? Bueno, la situación de él y precisamente con este tema de respetar el debido proceso, él se encuentra en periodo de vacaciones. Esa fue la decisión que nosotros encontramos ya autorizada. Con él se ha tenido 2 reuniones oficiales con la comisión, en la cual hemos tenido la oportunidad de escuchar sus posiciones en la función que desempeñó, pero también dejar en claro cuál debe de ser la tarea que nosotros como comisión tenemos. Aquí hay un tema que es el que toda la ciudadanía, y que lo hemos informado de manera transparente, es el tema de la pérdida de su expediente. Y eso es un tema no resuelto. Tenemos... ¿Cómo se perdió el expediente? Es un tema no resuelto, Raúl. Lo que sí le podemos decir con
con firmeza es que nosotros estamos tras tener una decisión formal en el caso y la situación del comisionado general Bonilla, y que realmente con las informaciones que él proveyó, con las informaciones que se nos ha dado desde lo interior de la ¿Ustedes de han la hablado policía. con él? Sí. Sí, hemos sostenido 2 reuniones. Sobre eso, Ramírez del Cid dijo que el Tigre Bonilla había mandado a asesinar al hijo de él. ¿Qué hay de eso? Esos son señalamientos sobre los cuales el general del CID ha realizado, pero ¿cuál es el órgano a investigar? Tiene que ser el Ministerio Público. Ahí, y por eso hay que ir como Y marcando. por eso les hago esta pregunta para que la gente sepa Sí. qué tienen que ver ustedes en eso. Nosotros no tenemos que ver en esto, si es un señalamiento delicado, Sí. y por lo tanto el Ministerio Público tiene que hacer su propia tarea. Sabemos que él de alguna manera ya ha tenido también una comparecencia al Ministerio Público, por lo tanto todo este tipo de situaciones tienen que irse despejando, y como decía Omar, es emergencia. Con el oficial Bonilla han hablado 2 veces. 2 veces, hemos tenido 2 reuniones. Y ha tenido una actitud buena, hay que decirlo, Sí. en función de acercarse a la comisión, dialogar con la comisión, poder explicar algunos temas, y todavía este tema de su expediente es un tema, él tiene una versión, obviamente no podemos compartirla públicamente porque nosotros necesitamos verificar esa versión de él. El jefe policial Ramírez del CID, el Tribunal Superior de Cuentas le ha señalado que tiene bastante dinero que no ha justificado, y también él dice que a su hijo lo mandó a matar el Tigre Bonilla, el oficial Bonilla. ¿De eso ustedes han hablado con Ramírez del CID? Con el general Ramírez del CID no hemos tenido ninguna comunicación. Sí se han instruido algunas comunicaciones por parte de la Secretaría de Seguridad. Lo que sí es importante hacer notar que tanto el proceso que sigue el Tribunal Superior de Cuentas, y eso fue un hecho público, también él lo dijo en una comparecencia de un medio de comunicación, que había sido notificado ya de ese informe final de enriquecimiento, de presunto enriquecimiento ilícito, y él está en su periodo de los 45 días para presentar los descargos. Eso es lo que nosotros conocemos. También es una de las personas que está en proceso de... O sea, eso tampoco tiene que ver con ustedes. Tampoco tiene que ver con nosotros. Esperaremos que esa resolución que puede emitir el Tribunal Superior de Cuentas en los plazos que ya le señala su propia ley, permita que nosotros podamos tener un resultado oportuno de ese caso. Pero sí facilitaría nuestro trabajo. Sí. Porque si el Tribunal de Cuentas finaliza una investigación por enriquecimiento ilícito, lo traslada al Ministerio Público, y el Ministerio Público procede en contra de un alto oficial de la policía, eso facilita nuestro trabajo. Lo que entorpece nuestro trabajo, y hemos encontrado múltiples situaciones al respecto, es que hay un sinnúmero de investigaciones sobre policías que no han sido concluidas. Cuando le toca a usted decidir sobre alguien y encuentra sobre la mesa investigaciones en proceso, esa persona es inocente. Hay una situación complicada, porque a pesar de haber indicios y que el Estado está trabajando lenta o rápidamente, mientras eso no quede cerrado, es una situación bastante compleja para nosotros. Es probable, y eso es muy importante que el pueblo lo sepa, porque hay que decirlo, que sobre la base de lo que hay hoy, nosotros tomemos una decisión. Y mañana, producto de la velocidad que los operadores de justicia o entes contralores trabajen, esa persona esté en otra situación. Y es probable que si esos informes finales que van a salir dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, si esa información hubiese estado finalizada hoy, hubiésemos tomado una decisión diferente a la que nosotros estamos acordando. Pero bueno, nosotros tenemos en el marco de la emergencia actuar de forma expedita sobre la base de lo que hay sobre la mesa
y de los procesos concluidos que tengan los distintos operadores de justicia o entes contralores del Estado. Sí. Bien, nos vamos. ¿Los apoya el presidente? Sí, total y absoluto respaldo. Creo que el pastor decía algo, aquí tiene que converger el marco legal, la voluntad y decisión y compromiso real del gobierno de la República y por supuesto el trabajo que nosotros estamos realizando con el secretario de Seguridad. Y un aspecto fundamental, el apoyo financiero y presupuestario para concretar este proceso. Sí, pastor, nos vamos. ¿Qué le dice al pueblo hondureño? Yo primero quiero felicitarlos a ellos tres, que han tenido primero la valentía de asumir esta comisión de depuración policial. Que Dios los ilumine, que hagan lo mejor por el país, que hagan lo mejor por la policía. Son gente honorable, son gente honesta, que es gente correcta la que ha puesto el presidente para la depuración policial. Y lo digo porque a lo largo de mi carrera periodística los conozco a los tres. Debemos de apoyarlos. Como ellos dicen, hay más policías buenos que policías malos. Entonces creo que ellos van a hacer lo mejor por la depuración policial y porque tengamos una mejor policía para el futuro. Pastor. Primero agradecerle, Raúl, gracias. Nos hemos sentido muy a gusto estar acá y compartir. Y al pueblo hondureño, bueno, que acompañe no solo este esfuerzo, esto es parte de una serie de acciones que la ciudadanía debe de ir entendiendo, se deben de hacer. El acompañamiento, la veeduría, yo siempre lo digo, de carácter independiente, es sumamente importante para ir fortaleciendo todas esas instituciones. No solo podemos sentarnos a criticar, a señalar, creo yo que llegó el tiempo de participar y crearle mejores momentos al país. Gracias. Un honor. Omar. Todo muy contento de estar en su programa y a la ciudadanía que esté segura que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo por transformar la Policía Nacional y que tengamos organismos policiales que cumplan su mandato y le sirvan con efectividad a la gente. Abogada Vilma Morales Montalbán. Bueno, en primer lugar, por cierto, alguien muy respetada en el país. Gracias por esta oportunidad de decirle que tenemos un compromiso con el país. Queremos que nuestro país sea señalado por cosas buenas y cuando esta policía esté totalmente depurada y queden los buenos policías, vamos a tener menores costos para la inversión, porque yo sé que muchos negocios hoy en día tienen que pagar seguridad. Todo eso va a ir alineado a que la ciudadanía también tenga un compromiso. Y hay un tema que quizás no se mencionó, pero que cerramos, es que en los próximos días se va a tener todo este proceso o mecanismo de denuncia pública que permita mayor transparencia en el proceso de la depuración. Bien, muchas gracias. Los miembros de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional esta mañana con nosotros aquí en Canal 11. No nos cambie un momento, estamos desde San Pedro Sula. Pasen todos un feliz lunes. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.